¿Sientes esa incertidumbre en el aire? Esa sensación de que la tierra económica tiembla bajo tus pies, que las noticias gritan crisis, recesión, inflación y un miedo frío empieza a colarse en tus pensamientos. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Mis ahorros se evaporarán? ¿Cómo voy a proteger el futuro de mi familia en medio de este caos? Te han dicho que para sobrevivir necesitas el último truco de inversión, el nuevo modelo de negocio disruptivo que nadie conoce, la estrategia secreta de Wall Street. Y corres intentando alcanzar esas promesas que brillan y se desvanecen como un espejismo en el desierto. Te ahogas en un mar de información contradictoria, sintiendo que siempre vas un paso por detrás. Pero, ¿y si te dijera que el manual más poderoso para construir riqueza a prueba de crisis no se encuentra en un seminario de finanzas de miles de dólares, sino aquí? ¿Y si te dijera que los principios que permitieron a reinos enteros no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de la hambruna, la guerra y el colapso económico están escritos en estas páginas, esperando ser descubiertos? Damas y caballeros, esto que os traigo hoy es una revelación. Olvidad por un momento los gráficos de la bolsa y las tendencias de TikTok. Hoy vamos a viajar al corazón de la sabiduría eterna. Vamos a desenterrar el secreto del hombre más rico y sabio que jamás haya caminado sobre la tierra, el rey Salomón, porque él no construyó su inmensa fortuna en tiempos de paz y abundancia predecibles. La construyó sobre principios tan sólidos, tan fundamentales, que son inmunes al caos del mundo. En este video no te voy a dar simples consejos. Te voy a revelar 4 modelos de negocio extraídos directamente de la Biblia, modelos que han sido probados por milenios y que si los aplicas con la sabiduría de Salomón, no solo te permitirán atravesar cualquier tormenta, sino que te posicionarán para construir una fortaleza de prosperidad duradera. Esta información no es teoría, es una hoja de ruta, un mapa del tesoro forjado en el fuego de la historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar para siempre la forma en que ves el dinero, los negocios y tu propio potencial. Vamos a ello. El primer modelo de negocio, y quizás el más fundamental en tiempos de crisis, es el que yo llamo el principio del granero. ¿De qué se trata? De controlar, gestionar y proveer lo que es absolutamente esencial para la vida. Cuando el pánico se apodera de los mercados, cuando la gente pierde sus trabajos y el dinero se vuelve escaso, ¿qué es lo último que la gente deja de comprar? ¿El último modelo de smartphone? ¿Ropa de marca? ¿Vacaciones de lujo? No. La gente vuelve a lo básico, a la base de la pirámide de Maslow. Comida, agua, refugio, seguridad. Las necesidades más primarias y no negociables. Mientras las empresas de lujo tiemblan y las de entretenimiento se contraen, los negocios que proveen lo esencial no solo sobreviven, se convierten en pilares indispensables de la sociedad. La historia más poderosa que ilustra este principio es la de José en el libro del Génesis. Recordad la historia. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, un hombre traicionado y arrojado al pozo, termina en Egipto. A través de una serie de pruebas imposibles y demostrando una sabiduría y una integridad que solo podían venir de Dios, interpreta un sueño perturbador del faraón, 7 años de una abundancia tan espectacular que el mundo se volvería complaciente, seguidos por 7 años de una hambruna tan devastadora que haría olvidar por completo la prosperidad anterior. ¿Qué hizo el empresario promedio de la época? Probablemente, durante los años de abundancia, vivió una fiesta sin fin. Gastó sin medida. Construyó palacios más grandes, compró más lujos, vivió el momento creyendo que la bonanza nunca terminaría. Pero José, operando no con la vista corta de la codicia, sino con la visión a largo plazo de la sabiduría celestial, ¿qué propuso? Génesis 41, versículos 34 al 36, nos da el plan de negocio, la estrategia maestra. Que el faraón busque un hombre sabio y prudente y almacene grano durante los años buenos. José no solo predijo la crisis, creó un sistema nacional para capitalizarla. No se trataba de ahorrar un poco, se trataba de una operación logística masiva y centralizada. Durante los 7 años de vacas gordas, recolectó y almacenó una quinta parte de toda la cosecha de Egipto. Creó la reserva estratégica de alimentos más grande de la historia antigua. Cuando llegó la hambruna, cuando las naciones vecinas se sumían en la desesperación y el caos, Egipto no solo tenía suficiente para sí mismo, sino que se convirtió en el único proveedor para todas las naciones circundantes. José no vendía un producto de moda, vendía supervivencia. Y al hacerlo, salvó a millones de personas y en términos puramente económicos, acumuló para Egipto toda la riqueza de la región. Fue la transferencia de riqueza más grande de su tiempo y no se basó en la especulación sino en la gestión de lo esencial. El secreto de Salomón aquí es la previsión. No es la capacidad de adivinar el futuro, sino la sabiduría de prepararse para él. Salomón nos lo dice una y otra vez en Proverbios. En Proverbios 27, versículo 12, leemos: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El simple es el que vive al día, el que no tiene un plan para el invierno, el que cree que el verano durará para siempre. El prudente es José. Es el que construye su negocio no para los buenos tiempos, sino con los malos tiempos en mente. ¿Cómo aplicamos esto hoy en el siglo XXI? Este principio va mucho más allá de simplemente vender comida en un supermercado. Piensa en toda la cadena de suministro de lo esencial, en todas sus ramificaciones modernas.
Por ejemplo, en la agricultura y producción de alimentos, negocios de agricultura sostenible, granjas locales, tecnología agrícola que aumenta la eficiencia y reduce la dependencia de cadenas de suministro globales frágiles. En una crisis, la comida local se vuelve oro puro. Luego, en la logística y el almacenamiento, empresas que transportan, almacenan y distribuyen bienes esenciales. El sistema que José creó era, en esencia, una obra maestra de la logística. Amazon no vende productos, vende logística. En una crisis, la capacidad de mover bienes del punto A al punto B de manera eficiente es un superpoder. También en el agua y la energía, soluciones de purificación de agua, sistemas de recolección de agua de lluvia, energías renovables para el hogar como paneles solares con baterías de respaldo. La autosuficiencia se convierte en un bien de lujo en tiempos de incertidumbre. Y finalmente, la reparación y el mantenimiento. Este es un sector olvidado pero vital. Cuando la gente no puede permitirse comprar cosas nuevas, ¿qué hace? Las repara. Talleres mecánicos, servicios de reparación de electrodomésticos, fontanería, electricidad, reparación de dispositivos electrónicos. Estos son los negocios que nunca mueren, porque la entropía, el desgaste, es una constante universal. El capitalista consciente no persigue la próxima tendencia viral que morirá en 6 meses. Construye su fortaleza sobre la roca inamovible de la necesidad humana. Se pregunta constantemente, si todo se derrumbara mañana, si internet cayera y las tiendas cerraran, ¿qué servicio o producto mío seguiría siendo absolutamente indispensable? La respuesta a esa pregunta, damas y caballeros, es el primer negocio a prueba de crisis. Cuando una crisis golpea, no solo destruye economías, destruye infraestructuras, destruye la moral, destruye el orden establecido. Y en medio de esas ruinas, de ese caos y esa desolación, surge la segunda oportunidad de negocio más poderosa que existe, la reconstrucción. El mundo siempre necesitará constructores. Y no me refiero solo a constructores de edificios de ladrillo mortero, sino a constructores de sistemas, de comunidades, de confianza, de esperanza. Y el arquetipo bíblico perfecto de este principio es un hombre extraordinario, un héroe anónimo para muchos, Nehemías. La historia de Nehemías es una clase magistral de gestión de proyectos y liderazgo en crisis. Nehemías no era un constructor de oficio, era el copero del rey Artajerjes en Persia, una posición de increíble confianza, comodidad y lujo. Podría haber vivido toda su vida en la seguridad del palacio, ajeno a los problemas del mundo. Pero un día recibe noticias devastadoras de su tierra natal, Jerusalén. Los muros de la ciudad, su defensa, su identidad, su orgullo estaban en ruina. La gente vivía en la vergüenza, la vulnerabilidad y el constante temor. Esa noticia le rompió el corazón. Y aquí es donde el emprendedor se activa. El verdadero emprendedor no ve un problema y se lamenta. Ve un problema y siente la llamada a ser la solución. Nehemías no se limitó a sentir pena. Vio un problema devastador y supo que había sido puesto en esa posición de influencia para un propósito mayor. Oró, ayunó y luego elaboró un plan de negocios impecable. Se presentó ante el rey más poderoso del mundo, no como un siervo suplicante, sino como un líder de proyecto con una visión clara y una petición audaz. Pidió permiso, pidió recursos, pidió cartas de recomendación para garantizar un salvoconducto y acceso a los materiales. Cuando llegó a Jerusalén, ¿qué encontró? Escombros y desesperación. La gente se había acostumbrado a vivir en ruinas. Habían aceptado su condición, pero Nehemías tenía una visión que ellos no podían ver. En la oscuridad de la noche, para no alarmar a nadie y para hacer su propia evaluación, inspeccionó los muros, evaluó los daños y trazó un plan de acción. Luego, reunió al pueblo y les lanzó un desafío que encendió sus almas. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Lo que siguió fue uno de los proyectos de construcción más asombrosos de la historia. Enfrentó una oposición externa feroz, con enemigos que se burlaban, conspiraban y amenazaban con atacar. Enfrentó problemas internos con gente desanimada y conflictos entre ellos. Pero Nehemías era un líder constructor. Organizó a la gente por familias, les dio una visión compartida y les puso a trabajar. Su lema era increíble y representa la esencia del emprendimiento en un entorno hostil. Con una mano construían y con la otra sostenían la espada. En tan solo 52 días, lo que parecía imposible se hizo realidad. El muro fue reconstruido. La seguridad, el orden y la dignidad fueron restaurados. El secreto de Salomón aquí es la edificación sobre fundamento sólido. Salomón, el mayor constructor de la historia de Israel, el hombre que edificó el templo de Dios, entendía este principio a la perfección. En Proverbios 24, versículos 3 al 4, nos da la clave, la fórmula para toda construcción duradera. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Una crisis es como un terremoto, revela los cimientos débiles. Las empresas construidas sobre la arena de la deuda excesiva, sobre tendencias pasajeras, sobre la vanidad, se derrumban estrepitosamente. Pero las que están construidas sobre la roca de la sabiduría, el plan, la prudencia, la gestión del riesgo y el conocimiento, el valor real, no solo resisten, sino que se fortalecen. ¿Cómo aplicamos este principio de reconstrucción hoy? Las formas son múltiples y se adaptan a nuestro tiempo. En primer lugar, la construcción y los oficios calificados. Siempre habrá demanda de albañiles, carpinteros, electricistas, soldadores, fontaneros.
En tiempos de crisis, la gente no se muda a casas más grandes, pero invierte en mejorar, reparar y asegurar la que tiene. En segundo lugar, la ciberseguridad y la reconstrucción digital. En nuestro mundo, los muros son digitales. Las crisis también son hackeos masivos, robos de datos, colapsos de sistemas. Las empresas que reconstruyen y protegen la infraestructura digital de otras compañías son los Nehemías de la era de la información. En tercer lugar, la consultoría y reestructuración de empresas. Cuando las empresas están en crisis, necesitan expertos que les ayuden a reconstruir sus muros, optimizar sus finanzas, reestructurar sus equipos, encontrar nuevas estrategias para sobrevivir y prosperar. Ser un consultor de reestructuración es ser un Nehemías corporativo. Y en cuarto lugar, la educación y capacitación. Después de una ola de despidos masivos, la gente necesita reconstruir sus carreras y sus habilidades. Los negocios que ofrecen formación práctica y relevante para los nuevos empleos del futuro son vitales. Reconstruyen el capital humano de una nación. El capitalista consciente no ve los escombros como un final, los ve como la materia prima para una nueva creación. Se pregunta, ¿qué está roto en el mundo, en mi industria, en mi comunidad, que yo pueda reparar? ¿Qué caos puedo ordenar? ¿Qué muro puedo levantar para proteger a otros? Porque en la reconstrucción no solo hay beneficio, hay propósito, hay legado. En una economía próspera y bollante, es relativamente fácil sobrevivir siendo mediocre. Puedes tener un trabajo que no requiere mucha habilidad, puedes vender un producto genérico que es suficientemente bueno. El sistema es tan indulgente que tolera la mediocridad. Pero cuando llega la crisis, el mercado se vuelve brutalmente selectivo. La grasa se recorta, lo superfluo se elimina, y la mediocridad es la primera en ser barrida. En tiempos difíciles, el mercado solo paga por una cosa, la excelencia incuestionable. Aquí es donde entra el tercer modelo de negocio a prueba de crisis, el principio del artesano. No se trata de tener una idea brillante, se trata de dominar una habilidad de alto valor, un oficio, un arte, hasta el punto que te vuelves indispensable. Se trata de ser tan bueno en lo que haces que ignorarte se vuelve imposible. El apóstol Pablo, uno de los intelectuales más grandes de la historia, un hombre de una erudición asombrosa que podía debatir con los filósofos en el Areópago de Atenas, tenía un negocio secundario, un oficio. Hechos 18, versículo 3 nos dice que era un esquenopollos, un fabricante de tiendas. Esto no era un simple pasatiempo. Era su profesión, su habilidad tangible y monetizable. Cuando Pablo llegaba a una nueva ciudad para predicar el evangelio, no llegaba con la mano extendida pidiendo limosna. Llegaba con sus herramientas y se ponía a trabajar. Su habilidad le daba independencia financiera, le permitía financiar su verdadera misión sin ser una carga para nadie y, crucialmente, le conectaba con la gente común del mercado. En la bulliciosa ciudad de Corinto, un centro comercial clave del mundo antiguo, se asoció con una pareja de emprendedores, Aquila y Priscila, que compartían su mismo oficio. Juntos crearon una pequeña empresa, un taller. Este negocio no solo le dio sustento a Pablo en una de las ciudades más caras de la época, sino que le dio una credibilidad inmensa. No era un charlatán que vivía del aire, hablando de cosas etéreas, era un trabajador, un artesano que aportaba valor real y tangible con sus manos. Su ética de trabajo validaba su mensaje espiritual. En una crisis, el dinero abstracto, el que vive en los balances de los bancos y en las pantallas de la bolsa, pierde valor. Las acciones se desploman, las divisas fluctúan, las promesas se rompen. Pero una habilidad tangible, la capacidad probada de crear, de reparar, de solucionar un problema real para otra persona, eso nunca pierde su valor. Es una moneda universal. El secreto de Salomón aquí es la diligencia y la maestría. El libro de Proverbios es un manual completo sobre la ética del trabajo y la búsqueda incesante de la maestría. Salomón desprecia al perezoso, al que deja las cosas a medias, pero admira y ensalza al diligente. En Proverbios 22, versículo 29, nos lanza un reto y una promesa. ¿Has visto a un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de los de baja condición. Fijaos en las palabras, diestro en su trabajo. No dice con un título universitario prestigioso, no dice con muchos seguidores en redes sociales, no dice hijo de una familia rica. Dice diestro, alguien que ha dedicado las famosas 10.000 horas a perfeccionar su oficio, un maestro. La promesa de Salomón es que la verdadera maestría crea su propia demanda. La excelencia es su propio marketing y te abrirá las puertas de las oportunidades más importantes. ¿Cómo aplicamos este principio de artesanía hoy? El mundo moderno, a pesar de su automatización, está hambriento de verdadera maestría. Primero, están las habilidades digitales de alto valor. Programación especializada, desarrollo de inteligencia artificial, ciberseguridad avanzada, diseño de experiencia de usuario o UX, UI y marketing digital basado en datos. Estas son las fabricantes de tiendas de hoy. Las empresas siempre necesitarán a alguien que pueda construir, proteger y vender en el mundo digital. Segundo, la creación de contenido de nicho. No ser un influencer genérico que habla de todo y de nada, sino convertirte en la máxima autoridad reconocida en un tema muy específico, ya sea a través de un canal de YouTube, un podcast técnico o un boletín de pago. La gente pagará por la sabiduría y la experiencia concentradas que les ahorran tiempo y dinero. Tercero, los oficios de alta gama. Aquí es donde la artesanía tradicional se eleva.
No solo ser un carpintero, sino un ebanista que crea muebles de autor. No solo ser un cocinero, sino un chef privado que ofrece experiencias culinarias únicas y personalizadas. No solo ser un mecánico, sino un especialista en la restauración de coches clásicos. Y cuarto, el coaching y la mentoría especializada de alto impacto. Si has logrado la maestría en un campo, finanzas personales, liderazgo ejecutivo, relaciones de pareja, rendimiento deportivo, puedes empaquetar ese conocimiento y esa experiencia y guiar a otros en su camino. La gente no paga por información, que es gratis en Google, paga por transformación, por resultados, por un atajo guiado por un experto. El capitalista consciente entiende que su activo más valioso no es su cuenta bancaria, es su conjunto de habilidades. Invierte obsesivamente en aprender, en practicar, en mejorar. Se pregunta, ¿en qué habilidad puedo convertirme en el mejor del mundo, o al menos de mi mercado, de tal manera que incluso en la peor de las crisis, la gente me busque y pague un premium por mi valor? Hemos hablado de proveer lo esencial, de reconstruir en el caos y de dominar una habilidad. Pero hay un cuarto principio, un principio superior que une y potencia a todos los demás. Es el que separa a los que simplemente sobreviven de los que construyen riqueza generacional, incluso en medio del colapso. Es el principio del inversionista. Y no hay mejor, ni más cruda ilustración de este principio que la parábola de los talentos contada por el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. La historia es simple en su estructura, pero de una profundidad financiera y espiritual abrumadora. Un señor, un hombre de gran riqueza, antes de irse a un largo viaje, confía su capital a 3 de sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y el texto añade un detalle crucial, a cada uno conforme a su capacidad. El señor ya conocía sus perfiles de riesgo y su potencial. Y un talento no era una moneda, no era una habilidad. Era una unidad de peso de oro plata, una suma de dinero colosal, el equivalente a décadas de salario de un trabajador. El siervo que recibió 5 talentos, el de mayor capacidad, inmediatamente fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El de 2 talentos hizo exactamente lo mismo a su escala y duplicó su capital. Estos son los emprendedores, los inversionistas. Entendieron la naturaleza del capital, no es para ser guardado, es para ser puesto a trabajar para que genere más capital. Pero el tercer siervo, el que recibió un talento, ¿qué hizo? La Biblia dice que tuvo miedo. Miedo a la pérdida, miedo al riesgo, miedo al juicio de su señor. Su mentalidad no era de crecimiento, sino de conservación a toda costa. Así que cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero. Optó por la falsa seguridad de la inacción. Cuando el Señor regresa, el juicio es revelador y brutal. A los 2 primeros los elogia con las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Les da más responsabilidad, más capital y más riqueza. Pero el siervo temeroso lo condena con una dureza que nos debería hacer temblar. Le llama siervo malo y negligente. Su excusa es el miedo, pero el Señor no lo ve como prudencia, sino como pereza y cobardía. Y le dice algo clave, la lección para todos nosotros. Debías, por lo tanto, haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Incluso la opción más pasiva y segura de inversión, ganar un pequeño interés, era infinitamente mejor que no hacer absolutamente nada. Luego ordena que le quiten el talento y se lo den al que tiene 10. Y concluye con una ley inexorable del universo financiero y espiritual, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esta parábola es la pesadilla de la mentalidad de escasez. Nos enseña que Dios no nos da recursos, dinero, habilidades, tiempo, oportunidades para que los enterremos por miedo. Nos los da con la expectativa clara de que los multipliquemos. La inacción financiera basada en el miedo no es vista como prudencia en la Biblia, sino como una grave negligencia. El secreto de Salomón aquí es la sabiduría en la inversión diversificada. Salomón, como hombre de negocios internacional, fue un maestro de la diversificación y la gestión del riesgo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículos 1 y 2, nos da uno de los consejos de inversión más sabios y atemporales jamás escritos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Preparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Echa tu pan sobre las aguas era una metáfora común para el comercio marítimo, una inversión de alto riesgo pero potencialmente alta recompensa. Reparte a 7 y aún a 8 es el principio fundamental de la diversificación. No pongas todos tus huevos en una misma canasta. Salomón te está diciendo, no intentes predecir la próxima crisis. Es un juego de tontos. Es imposible saber qué mal vendrá sobre la tierra. En lugar de eso, construye un portafolio de negocios e inversiones tan diversificado y robusto que pueda resistir cualquier tormenta, venga de donde venga. ¿Cómo aplicamos este poderoso principio hoy? En tiempos de crisis, el efectivo puede parecer el rey, pero el verdadero poder a largo plazo está en la propiedad de activos productivos. Primero, invirtiendo en negocios que siguen los 3 primeros principios. En lugar de solo dirigir un negocio de logística, invierte en varias empresas de logística, agricultura y reparación. Conviértete en el señor de la parábola, no solo en el siervo. Asigna capital a buenos operadores. Segundo, conviene raíces productivos. No solo una casa para vivir, que es un pasivo en muchos casos.
Hablamos de propiedades que generen alquiler, terrenos agrícolas, almacenes industriales, locales comerciales bien ubicados. Activos que pongan dinero en tu bolsillo cada mes independientemente de lo que haga la bolsa. Tercero, la inversión en uno mismo, que es el activo definitivo. El ciervo que enterró el talento no invirtió ni siquiera en sí mismo. Usa tus recursos para adquirir más habilidades, para aprender de mentores, para construir tu red de contactos. Como vimos en el principio anterior, tu capacidad para generar ingresos es tu activo más seguro y con el mayor retorno de inversión. Y cuarto, los mercados financieros, pero con sabiduría salomónica. No se trata de especular o hacer trading diario. Se trata de invertir a largo plazo en fondos indexados globales, diversificados y de bajo costo. No intentar ganarle al mercado, sino comprar sistemáticamente una porción de todo el mercado global, confiando en que a largo plazo el ingenio humano y el progreso prevalecerán sobre cualquier crisis. El capitalista consciente entiende que la verdadera riqueza no viene de un salario, por alto que sea, sino de la propiedad de activos. Usa sus ingresos no principalmente para consumir, sino para adquirir sistemas, empresas, propiedades y habilidades que trabajen para él 24/7. No entierra su talento por miedo, lo invierte con fe y sabiduría, sabiendo que el mayor riesgo de todos es no tomar ningún riesgo. Ahí los tenéis, 4 principios eternos. 4 modelos de negocio que han resistido la prueba del tiempo, extraídos no de un libro de texto moderno, sino del manual de vida más profundo que existe. El primer principio, el principio del granero, suple una necesidad humana esencial e innegociable. El segundo, el principio del constructor, encuentra el orden en el caos y reconstruye en medio de las ruinas. El tercero, el principio del artesano, domina una habilidad indispensable hasta alcanzar la maestría. Y el cuarto, el principio del inversionista, multiplica cada recurso que se te ha confiado con sabiduría y audacia. Si te fijas, estos no son solo estrategias de negocio, son filosofías de vida. Son un llamado a ser previsor como José, a ser un restaurador valiente como Nehemías, a buscar la excelencia dirigente como Pablo y a ser un mayordomo fiel y multiplicador como los siervos buenos de la parábola. Esto es lo que significa ser un capitalista consciente. No se trata de perseguir el dinero por el dinero mismo, sino de crear valor de una manera tan fundamental, tan alineada con los principios divinos del universo, que la prosperidad se convierte en una consecuencia natural, inevitable, incluso en los tiempos más oscuros. La crisis llegará. Las tormentas son una parte inevitable del ciclo económico y de la vida. Pero mientras otros construyen sus casas sobre la arena de las tendencias pasajeras, la deuda y el miedo, tú tienes ahora el plano para construir tu fortaleza financiera sobre la roca de la sabiduría eterna. La pregunta ya no es si puedes prosperar en la crisis. La pregunta es si tendrás el coraje, la fe y la disciplina para aplicar lo que has aprendido hoy. Espero que este vídeo te haya servido inmensamente. Para mí es un absoluto honor y un privilegio compartir esta sabiduría con vosotros. Si te ha gustado, si ha resonado en tu espíritu, por favor haz 3 cosas que tienen un impacto increíblemente positivo en este canal y en nuestra misión. Dale un like a este vídeo, suscríbete para no perderte nada de lo que viene y lo más importante, comparte este vídeo con al menos una persona que sepas que necesita escuchar este mensaje de esperanza y estrategia en estos tiempos de incertidumbre. Y ahora, déjame un comentario abajo. Quiero saber de ti. ¿Cuál de estos 4 principios vas a empezar a aplicar esta misma semana en tu vida o en tu negocio? Leo absolutamente todos vuestros comentarios y me inspira ver la comunidad de constructores y líderes que estamos formando aquí. Me gustaría enviarte un beso, un cálido abrazo, lleno de gratitud por haber pasado este tiempo conmigo. Recuerda, no estás aquí simplemente para sobrevivir. Estás aquí para prosperar, para construir y para dejar un legado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.